Buenas noches, hoy nuestra tutoría se hace de manera virtual por la situación que ya todos conocemos de la emergencia sanitaria que estamos atravesando en el país con nuestro visitante inesperado e ingrato, el virus COVID-19. Esto pues ha hecho que nosotros cambiemos nuestro estilo de vida, que volvamos un poquito como a compartir también en familia. Veámoslo por el lado positivo entonces. ¿Qué nos trae de bueno esta emergencia sanitaria? Pues poder estar en casa, reconocer nuevamente a nuestra familia y compartir con ella nuevamente. Por eso pues estas tutorías hasta nueva orden se van a hacer de manera virtual. Se estarán preguntando cómo les fue en el parcial. Pues les ha ido muy bien a los que he calificado. ¿Qué he encontrado en el parcial? Que no sabemos construir objetivos, que tampoco sabemos hacer introducción de un trabajo. Entonces, aunque en esta tutoría no voy a tocar esta parte de la construcción de objetivos y de realizar una introducción de un trabajo, la vamos a tener pendiente. ¿Por qué no voy a tocar esta parte o esta tutoría, el tema de cómo debemos hacer un objetivo, cómo debemos hacer una introducción de un trabajo? Pues porque primero tenemos que manejar un tema muy importante que va a ser la base para que ustedes puedan elaborar de manera adecuada el objetivo y la introducción y la redacción de un texto, de un trabajo, que es el proceso lector. Dentro de este video van a ver algunas imágenes o diapositivas para reforzar los conceptos básicos relacionados con qué es la lectura, cuál es su implicación en la vida del ser humano, cuál es el proceso que debemos realizar para desarrollar una buena lectura. La tutoría de hoy tiene como principal contenido el tema de la lectura. La lectura es un proceso cognitivo que tiene una eminencia social y es inherentemente humano. Está involucrado con todo el proceso de desarrollo y crecimiento, no solo de la persona, sino también de la sociedad. Desde que se comenzó en la historia de la humanidad, hemos visto reflejado cómo ha tenido la necesidad de comunicarse a través de signos y símbolos. Cuando en la antigüedad nuestros antepasados dibujaban en las paredes, en las cuevas, contaban la historia de su vida y la evolución de su grupo social. Cuando los seres humanos comenzaron a interpretar esos dibujos, inició el proceso lector. En la medida en que el ser humano va evolucionando y va evolucionando su proceso cognitivo, se fue también especializando los códigos utilizados tanto para la lectura como para la escritura. Y han ido marcando estos dos procesos la evolución humana. Es un proceso tan importante para el ser humano y para la sociedad que uno de los índices para identificar el desarrollo de un país está marcado por el nivel de alfabetización que tienen sus pobladores. La lectura tiene un proceso de codificación y de decodificación, es decir, cuando nosotros comenzamos a interactuar con el texto, vamos interpretando lo que el autor de este texto nos quiere decir. Vamos construyendo con base en nuestras propias emociones el significado. Le vamos dando a ese contenido un significado personal basados en qué? En nuestra experiencia personal. Nuestras emociones influyen en la manera en cómo nosotros comprendemos la lectura. Por eso es muy importante también el autoconocimiento para poder realizar el análisis y la comprensión de los textos. Si un texto nos afecta emocionalmente, vamos a darle un sentido emocional, un sentido vivencial. Si el texto no nos involucra emocionalmente, se vuelve un texto plano. Es muy importante también que entendamos que el proceso lector nos permite interactuar, nos permite construir conceptos y es la base de todo aprendizaje humano. La lectura es una competencia fundamental que implica la comprensión y la interacción siempre con el texto. Es un proceso dinámico.
en el que el lector va construyendo junto con el autor del texto un concepto, va ampliando también la visión del tema que está desarrollando en la lectura. Nos permite conocer culturas, nos permite conocer sociedades y también nos permite aumentar nuestro nivel de conocimiento. Una de las grandes deficiencias en el sistema educativo ha sido precisamente el proceso lectoescritor. No se han fomentado hábitos de lectura desde la infancia. Es muy poco común encontrar tanto estudiantes o personas profesionales que tengan la disciplina de dedicar un espacio de tiempo diario a la lectura, ya sea la lectura de novelas o ya sea la lectura de tipo académico. Por esto es muy importante crear conciencia de lo importante. El proceso lector tiene 3 fases importantes. El primero es la prelectura. La prelectura implica una lectura global del texto o del libro. Si vamos a leer un libro, tomamos el libro, leemos la pequeña referencia bibliográfica del autor, hacemos una lectura rápida del índice o tabla de contenido y hacemos una lectura rápida de los títulos de los capítulos que tiene este libro. Si es un texto, vamos a leer los títulos y también vamos a investigar un poco sobre el autor de este texto. Esto nos va a permitir tener una idea global, pero también enfocada a la dinámica que vamos a realizar en la lectura de este texto o libro. El segundo o la segunda fase es la toma de apuntes y el subrayado. Es muy importante que estamos haciendo en este proceso ir destacando palabras que desconocemos, frases que nos llaman la atención, ir señalando párrafos o ideas que nos van a ser clave luego para el proceso de análisis y de comprensión. Es importante también en esta fase ir creando un sistema propio de signos o de símbolos que nos van a permitir, cuando estemos haciendo un repaso o estamos haciendo una lectura más detallada, identificar en qué parte del texto tenemos las ideas claves. La tercera fase es comenzar a hacer un bosquejo del resumen. Es muy importante que cuando leamos un texto o un libro, anotemos esas ideas claves, esas frases, esas palabras, para que luego vayamos construyendo el resumen que va a ser nuestra herramienta. Puede ser de estudio o puede ser nuestra herramienta para el análisis profundo de este texto. Este resumen debe ser muy concreto. ¿Qué debe contener el resumen? Las ideas centrales. Esas ideas que nosotros vamos señalando o subrayando como ideas claves para la comprensión del texto. Pero lo más importante es que este resumen sea construido con nuestras propias palabras, porque nos va a dar un índice de la comprensión que estamos teniendo del texto leído. Otro elemento importante del proceso lector es el análisis. El análisis es la base para la construcción del aprendizaje significativo. ¿Cómo podemos hacer un análisis de un texto que nos va a llevar a desarrollar la idea fundamental? Debemos comenzar haciéndonos preguntas básicas. ¿Qué quiere decir el autor de este texto? ¿Cuál es la idea central del texto? ¿Estoy de acuerdo con lo que el autor argumenta? ¿Para qué me sirve este texto? Dentro de mi ámbito de estudio, dentro de mi ámbito profesional o en mi vida personal, ¿qué enseñanza me trae este texto, esta lectura que estoy realizando? Muy importante al hacer el análisis también escribir esas ideas que voy desarrollando. Siempre los textos los debemos mirar en 2 sentidos: el sentido argumentativo del autor y el sentido argumentativo del lector. Es decir, en el momento en que yo voy desarrollando el proceso lector,
estoy entendiendo lo que el autor de ese texto me quiere comunicar, pero también estoy construyendo el propio concepto personal con base en la interpretación que estoy haciendo. Cuando hacemos ejercicios de comprensión de lectora, a veces nos encontramos con palabras que nos frenan la idea que estamos haciendo o que estamos tratando de analizar. Por eso es muy importante la herramienta del diccionario y de subrayar. Esto nos va a facilitar este proceso de análisis y comprensión. Es muy importante también no quedarnos solo con la idea del autor o solo con lo que el texto que nos pidieron leer, sino también tratar de buscar otros textos y otros autores que hablen del mismo tema, que nos va a permitir ampliar ¿qué? El conocimiento, ampliar el proceso de análisis y el proceso de comprensión. Así vamos a poder construir una conceptualización más profunda y mejor fundamentada, porque esto nos va a permitir no solo un buen proceso lector, sino también la argumentación y la construcción. Si es el caso de que estamos haciendo la lectura para aplicar estos conocimientos en una exposición, esto nos va a permitir mayor argumentación y una mayor amplitud. Una amplitud de qué? No solo de la comprensión o el desarrollo del tema, sino también de la expresión verbal, el poder contar con las herramientas lingüísticas para poder ampliar el discurso y dar una profundización mayor en este tema cuando estamos exponiendo. Cuando vamos a escribir, una lectura comprensiva y analítica nos va a permitir desarrollar mejor la redacción, construir de una manera más sólida y concreta el párrafo o el texto que vamos a construir. Cuando estamos escribiendo ensayos es muy importante la fluidez verbal que nos va a permitir construir textos con sentido, con coherencia y con una clara intención de comunicar la idea que estamos tratando de argumentar y de desarrollar. Igualmente quiero recordarles que en la plataforma tienen material de lectura en relación al tema para que refuercen los conocimientos. Está abierto en el Q10 un foro de discusión acerca del tema de la lectura. Bueno, vamos finalizando nuestra tutoría del día de hoy, no sin antes recomendarles el cumplimiento de todas estas disposiciones del autocuidado, del lavado de las manos, del distanciamiento social, si tenemos que salir a la calle, mantener la distancia social. Recuerden que es en nuestras manos, como dice por ahí una campaña de uno de los canales de televisión. Está en nuestras manos y somos responsables no solo de nuestra salud, sino de la salud de los demás. Para finalizar, quiero decirles que van a encontrar un taller de comprensión de lectura, el cual van a desarrollar y a subir en la plataforma. Esto va a ser también sumatoria en la nota del seguimiento. Importante que lo desarrollen, pues va a ser de alguna manera el control de asistencia a la tutoría que yo voy a llevar. Les deseo feliz noche.